5. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, Infografías, videosentencias comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la sesión 15 del Diplomado Juicio de Amparo, edición 2022, organizado en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. Mi nombre es Aura Hernández Hernández, soy directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. En esta sesión participará como disertante el maestro Carlos Gustavo Ponce Núñez, secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el tema Amparo Directo, particularidades por materia 2, penal. A continuación, me permitiré leer la síntesis curricular del maestro Ponce Núñez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta además con estudios de posgrado en Derecho Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente trabaja como secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde marzo del 2020 es miembro de la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Pues cedo la palabra al maestro Carlos Gustavo Ponce Núñez. Sea bienvenido y es un honor contar con su participación. Adelante, maestro. Doctora, ahora damos unos momentos a que el maestro pueda activar su audio.
Damos unos momentos para iniciar en unos segundos. Estamos por iniciar. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, le escuchamos, maestro. Ay, una disculpa, pero se trabó horrible y bueno, ni modo. Qué pena. Ya. Maestro, muchas gracias. Gracias. Bueno, supongo que ya pasó la presentación, creo que eso no lo alcancé a escuchar, entonces pues voy directo a la... Damos inicio si usted no tiene inconveniente, Al maestro. tema. No, no, ya empezamos. Comparto la presentación. Muy bien. Pues bueno, reiterando la disculpa por este inconveniente técnico que ya nos ha quitado mucho tiempo, pues antes que nada es un gusto para mí estar siempre aquí en estos eventos de las Casas de la Cultura Jurídica que me parece son muy importantes pues precisamente para difundir temas de actualidad, en este caso los temas relacionados con el juicio de amparo. En esta ocasión, como ustedes saben, pues me corresponde a mí hablar sobre las particularidades del juicio de amparo en materia penal. Entiendo yo que a lo largo de este diplomado ustedes ya han visto temas generales sobre el amparo directo, ya han visto cuestiones relacionadas con qué es el juicio de amparo directo, para qué sirve el juicio de amparo directo, cómo se distingue el juicio de amparo directo del amparo indirecto. Entonces, partiendo de esa base, en lo que sigue, en los próximos minutos, voy a dedicarme a hablar de especificidades del juicio de amparo directo en materia penal. Para ello, pues les propongo abordar esta presentación a través de 8 o 9 temas en particular, ¿no? En primer lugar, hablar sobre el juicio de amparo y el sistema acusatorio. Para quienes no están familiarizados con el sistema penal, el sistema procesal penal, creo que puede ser muy valioso que comencemos por establecer algunas bases sobre cuál es el estado del arte actualmente sobre el sistema procesal en México en materia penal. Posteriormente, hablar un poco sobre la naturaleza, cómo ha sido entendido el juicio de amparo directo por la Suprema Corte en nuestro país, criterios de procedencia, en qué casos procede el juicio de amparo directo, las particularidades de las partes en el amparo directo en materia penal, particularidades sobre los plazos. Veremos que en el amparo directo en materia penal tenemos reglas muy específicas que lo distinguen del amparo directo en otras materias. Cuestiones relacionadas con la suspensión, que también son, que tienen sus particularidades y que se refieren específicamente a la materia penal. Y finalmente, algo que me parece muy importante es discutir qué temas pueden ser estudiados en el amparo directo en materia penal, distinguiendo
entre el amparo cuando se promueve contra sentencias definitivas o que ponen fin al juicio en el sistema mixto y ahora en el sistema penal acusatorio. Bueno, como les decía, para poder aproximarnos a la problemática o a las problemáticas relacionadas con el juicio de amparo directo en la materia penal, me parece que es importante que consideremos que actualmente en nuestro país coexisten, derivado del sistema de transitoriedad de la reforma constitucional de 2008, dos sistemas procesales penales que son diferentes y que, como veremos, dadas estas especificidades o estas particularidades, es necesario observar el juicio de amparo también de manera distinta. Vamos a ver que estas particularidades o especificidades impactan en la procedencia del amparo directo en materia penal, impactan en los temas que pueden ser estudiados en el amparo directo en materia penal. Y bueno, para, digamos, entender un poco en dónde nos encontramos actualmente en materia de amparo penal, en la vía directa, creo que vale la pena que veamos o más bien que tengamos presente que ha habido una serie de reformas muy importantes, ¿no? La primera, pues evidentemente, para el caso que nos ocupa, es la reforma constitucional sobre el sistema de justicia penal del año 2008, que como todos ustedes saben, entró en vigor en todo el país en el año 2016 y que establece la obligación de transitar de un modelo tradicional penal mixto basado predominantemente en constancias escritas a un sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. Ahora profundizaré un poco más sobre las diferencias y cómo, sobre todo en aquellas que me parece que pueden impactar de mayor manera en el tema del amparo. Ahora, otra gran reforma que debemos tomar en consideración es la reforma constitucional en materia de amparo del año 2011, que seguramente ustedes ya lo analizaron, que impactó en muchos temas, en muchos aspectos relacionados con el interés legítimo, el amparo adhesivo, etcétera, ¿no? Posteriormente, y derivado de esta reforma constitucional, tenemos la nueva ley de amparo de 2013, que ha sido también objeto de muchas reformas a la fecha. La reforma constitucional sobre la legislación procesal penal única, es decir, la reforma que estableció que ya no serían los estados quienes legislarían sobre el sistema acusatorio, sino únicamente el Congreso de la Unión, la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, una miscelánea penal muy importante que es del año 2016, que se reformaron diversas disposiciones en materia penal, incluyendo artículos de la ley de amparo, que buscaron de alguna manera, aunque puede ser criticable si se logró el objetivo o no, pero que de alguna manera lo que buscaron fue tratar de armonizar la ley de amparo, las figuras que contiene la ley de amparo, al nuevo sistema de justicia penal que precisamente entró en vigor en el año 2016. Y finalmente, pues la reforma constitucional en materia de justicia federal del año 2021, que también impactó en diversas figuras como es el caso de los tribunales colegiados de apelación, el sistema de precedentes, que también impacta de manera muy importante en el juicio de amparo, etc. Ahora, ¿qué podemos decir sobre los sistemas procesales? Bueno, como quizá recordarán o quienes se dedican al sistema penal saben, durante mucho tiempo en nuestro país, prácticamente durante toda la vigencia del siglo pasado, inicios de este siglo, prevaleció en México, digamos, en nuestro país, tuvimos un sistema que hoy en día llamamos un sistema penal mixto, ¿no? Un sistema penal mixto o tradicional, con orientación, decían algunos, con tendencia a hacer un proceso más inquisitivo que propiamente un sistema acusatorio. Este sistema penal, que todavía está vigente para algunos casos que se encuentran en trámite, en esencia, se componía de cuatro etapas. Una etapa que era la etapa de la averiguación previa, que era una etapa procedimental, que estaba a cargo fundamentalmente del Ministerio Público, quien en esta etapa debía llevar a cabo una investigación, las diligencias necesarias para determinar si se acreditaba el cuerpo, el delito y la probable responsabilidad de una persona,
derivado de una denuncia o derivado de una querella, dependiendo del tipo de delito. Posteriormente, una etapa de preinstrucción que iniciaba precisamente con el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y que culminaba con una decisión judicial por parte de un juez que determinaba si existían elementos suficientes para sujetar o vincular a proceso a una persona. Normalmente esto culminaba con un auto de sujeción o con un auto de formal prisión en el que se determinaba que, siempre y cuando se hubiera determinado que efectivamente se había acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona. Posteriormente iniciaba una etapa de instrucción ante el mismo juez penal, en donde se practicaban diligencias de investigación con la finalidad de corroborar la hipótesis de la acusación. Tanto la acusación como la defensa tenían en esta etapa procesal la posibilidad de ofertar nuevos medios de prueba que no hubieran sido practicados en la etapa de averiguación previa, con la finalidad de robustecer o confrontar o refutar la hipótesis de la acusación. Y finalmente, bueno, la etapa de la decisión, que implicaba, una vez cerrada la instrucción, el rendir los alegatos y que el juzgador valore las pruebas y tome una decisión sobre la acreditación del delito. Ojo, aquí algo importante que está señalado aquí en estas diapositivas es que era el mismo juez penal quien conocía desde que se presentaba la acusación, se hacía el ejercicio de la acción penal, hasta el dictado de la sentencia, incluyendo la admisión o en su caso exclusión de pruebas durante la etapa de instrucción. Y bueno, pues por supuesto que después venían otras etapas como la etapa de apelación, podríamos considerar incluso una etapa en el caso de que se promoviera un amparo, o bien la etapa de ejecución. ¿Cómo es ahora el sistema de justicia penal que está vigente para todos los casos que se inician a partir del año 2016? Bueno, este sistema se compone también de 4 etapas esenciales, pero con matices importantes, con diferencias respecto al sistema anterior. Hoy en día los procesos penales se inician con algo que se conoce como la etapa de investigación inicial, ya no se le conoce como etapa de averiguación previa, que también inicia con una denuncia o con una querella y que da lugar a que se abra una carpeta de investigación en donde el Ministerio Público pues debe llevar a cabo las diligencias que correspondan con la finalidad de determinar si se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que la persona que se está investigando es responsable o partícipe en el mismo, si existen indicios razonables o suficientes para acreditar esta cuestión. Posteriormente, el proceso puede pasar a una siguiente etapa, que es la etapa de investigación complementaria. Esta etapa de investigación complementaria se lleva ante un juez que se conoce como juez de control y que esta etapa comprende desde que se formule imputación, es decir, desde que el Ministerio Público hace una especie de acusación preliminar en contra de una persona, la persona es citada a una audiencia inicial en donde se le informa de la imputación que hay en su contra, se le da la oportunidad de declarar y el juez de control tiene que determinar si existen elementos suficientes para vincular a la persona a proceso. En caso de que el juez de control determine que existen elementos para vincular a un proceso penal a una persona, pues puede en su caso poner medidas cautelares como prisión preventiva o la obligación de firmar, etcétera, y puede dar un plazo para que se lleve a cabo lo que se conoce como una investigación complementaria, es decir, un plazo para que las partes puedan llevar a cabo actos de investigación con la finalidad de corroborar sus respectivas teorías del caso. Una vez culminada la etapa de investigación complementaria, el caso puede pasar, dependiendo de si el Ministerio Público decide formular acusación, es decir, continuar con el plazo, con el caso, puede pasar una etapa intermedia puede ser ante el mismo juez de control, y en esta etapa esencialmente de lo que se trata o lo que se tiene que hacer aquí es, bueno, depurar los hechos, en su caso admitir o excluir medios de prueba y emitir el auto de apertura a juicio oral, en donde se va a especificar, bueno, cuál es el hecho por el cual se está siguiendo el proceso, las personas que están siendo acusadas, cuáles son las penas que se está solicitando aplicar en el caso concreto, las
pruebas que son admisibles y que eventualmente se tendrán que desahogar en un juicio oral, en su caso, sí se está solicitando la reparación del daño, ¿no? Por supuesto que también antes de esta etapa puede, y eso es algo muy importante que vamos a ver que impacta también el juicio de amparo, la reforma de 2008 le dio mucho énfasis, le dio mucha importancia a la solución, a los medios de solución alterna al proceso, es decir, formas de solucionar un conflicto sin necesidad de que éste llegue a un juicio, o bien formas de terminación anticipada, ¿no? Formas, en particular, el procedimiento abreviado, el cual vamos a ver cuáles son los requisitos en los que procede más adelante, pero que permiten que un juicio se culmine con una sentencia condenatoria sin necesidad de que tengamos que pasar a una siguiente etapa. Y bueno, haciendo esta acotación, la siguiente etapa, una vez terminada la etapa intermedia ante un juez de control, sería ya con el auto de apertura a juicio, el cual es remitido a un tribunal de enjuiciamiento, que debe ser distinto, y aquí viene una diferencia muy importante con el sistema anterior, pues pasa precisamente a una etapa que se conoce como la etapa de juicio oral. Y esta etapa de juicio oral pues comprende desde que se recibe este auto de apertura, en donde se ha especificado de qué va a versar el juicio, hasta que el tribunal de enjuiciamiento pues emite un fallo y en su caso dicta sentencia sobre individualización de sanciones, ¿no? Ojo, tiene que ser, esto es muy importante, lo establece así la Constitución y la Ley de Amparo, debe tratarse necesariamente de un tribunal que no haya conocido de etapas previas, que puede ser conformado por uno o tres jueces o juezas que no hayan conocido del caso previamente. El tribunal de juicio oral, y esto es algo, digamos, uno de los ejes rectores del sistema acusatorio, debe forzosamente tomar la decisión sobre la responsabilidad de la persona y la existencia del delito, la acreditación del delito con el estándar de prueba de más allá de toda duda razonable, a partir única y exclusivamente de los medios de prueba que sean desahogados en la audiencia de juicio oral. O sea, llámese testimonios, testigos que deben comparecer directamente ante una audiencia a fin de que puedan ser confrontados, en su caso interrogados o contrainterrogados por las partes, evidencia científica que sea desahogado por testimonios expertos, o bien evidencia material, ya sea evidencia documental o de otro tipo, que sean efectivamente desahogados y rendidos a través de las formas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en el juicio oral. Y bueno, de nuevo, después de esta etapa pueden seguir etapas posteriores de apelación o bien de amparo, etc. Bueno, una vez hechas estas precisiones para aquellas personas que no están familiarizadas con el sistema penal, bueno, aquí les pongo yo unas diferencias que me parecen importantes. El sistema mixto era prominentemente escrito, en el sentido de que la mayoría de las actuaciones se realizaban y quedaban plasmadas en un expediente. Hoy en día las diligencias importantes se toman, y las decisiones importantes se toman de manera oral, en una audiencia oral regida bajo los principios de publicidad, contradicción y mediación. En el sistema anterior, el Ministerio Público gozaba de fe pública y las actuaciones que durante mucho tiempo esto fue así, las actuaciones que el Ministerio Público llevaba a cabo en la etapa de averiguación previa, sin control judicial necesariamente, prácticamente tenían valor probatorio pleno, por decirlo de alguna forma, mientras que hoy en día todo lo que practica el Ministerio Público en una investigación no tiene valor, como insisto, hasta que no se desahogue en juicio. Hasta que no se ha desahogado en juicio, lo que ha recabado el Ministerio Público solamente tiene el valor de lo que la ley llama dato de prueba, es decir, la referencia a un medio de prueba que todavía no se ha desahogado, que si bien puede servir para tomar decisiones previas al juicio oral, no puede servir para dictar una sentencia. En el sistema anterior, otra diferencia con el sistema anterior y el actual es que el juez podía delegar actuaciones en los funcionarios judiciales como en el secretario, las y los secretarios, mientras que hoy en día, por el principio de mediación, todas las decisiones deben ser tomadas por el juez que está presidiendo la audiencia, ¿no? Otra diferencia, esto ya lo mencionamos, es que el mismo órgano jurisdiccional, es decir, el juez o jueza, podía conocer de todas las etapas hasta dictar la sentencia, y hoy en día existe un sistema bifurcado, un sistema que se compone de dos tribunales, un tribunal, un juzgador, una jueza, juez que conoce de la preparación de lo que podríamos llamar que es el proceso, la etapa de investigación complementaria y la etapa intermedia que culmina con la admisión y con la autoapertura, en donde se decide qué pruebas van a ser rendidas y desahogadas,
y luego otra etapa en donde el juzgador se va a limitar a valorarlas, estos medios probatorios, y en su caso tomar una decisión. Esto veremos que tiene un impacto en la forma en la que debemos entender el alcance del amparo directo en la actualidad. Una vez hecho estas especificaciones, pasamos ahora sí ya al amparo directo, a cuestiones sobre el amparo directo. Y una primera cuestión que me gusta abordar en este tipo de clases es cuál es la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del juicio de amparo directo en materia penal? ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes revisan, como seguramente ya lo habrán hecho, o habrán tenido oportunidad de revisar los tratados internacionales de derechos humanos, hablo de la Convención Americana, en el artículo 8.2H, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que todas las personas que son condenadas, las personas que enfrentan un proceso penal y que han recibido una sentencia condenatoria, tienen derecho a que sus fallos sean revisados, ¿no? Es decir, que una instancia superior revise si el fallo ha sido dictado conforme a derecho, y no solamente eso, en el caso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha señalado que este recurso tiene que ser suficientemente amplio, de tal suerte que permita revisar no solamente la aplicación correcta del derecho al caso concreto, sino también cuestiones relacionadas con los hechos, es decir, con la valoración de las pruebas y en su caso las inferencias que haya hecho la autoridad para tener por acreditado o no el delito. Y esto pues, puede generar algunas dudas. El juicio de amparo directo en particular cumple, o digamos, está dirigido a cumplir esta función. Es el juicio de amparo el recurso al que se refiere el artículo 8.2H de la Convención Americana. Esto ha sido motivo de estudio por parte de la Suprema Corte en varios precedentes, sobre todo tratándose de casos de legislaciones procesales previas al Código Nacional de Procedimientos Penales, de su entrada en vigor en todo el país, que excluían la posibilidad de apelar sentencias condenatorias tratándose de casos de determinada cuantía, por ejemplo, cuantía de pena, tipo de pena, tratándose de cierto tipo de delitos, ¿no? Existían, por ejemplo, legislaciones locales, procesales, que establecían que si la condena no era privativa de libertad, pues no procedería el recurso de apelación, ¿no? Y esto, pues, dio lugar a analizar si esto implicaba una violación a la Convención Americana o si esto podía ser subsanado por la existencia del amparo directo, que el amparo directo, en su caso, al no existir un recurso contra la sentencia condenatoria, pues procedería en contra de la sentencia de única instancia, por ser una sentencia que pone fin al juicio. Al respecto, la Corte ha dicho, y esto me parece importante, que el amparo directo no es un recurso ordinario, no hace las veces del recurso ordinario que se refiere el artículo 8.2H, porque no es una instancia. El juicio de amparo directo en materia penal no puede interpretarse como una instancia más del proceso penal. Es un recurso extraordinario, o lo mucho, en realidad es un juicio, si queremos ser muy técnicos, muy específicos con el lenguaje, extraordinario que tiene por finalidad la protección de derechos fundamentales. No es un recurso ordinario de revisión, como sí lo es la apelación. ¿Qué quiere decir la Corte con esto? De alguna manera, aquí les pongo el registro de las tesis por si las quieren consultar. Lo que quiere decir la Corte con esto, en esencia, es que sí o sí, tratándose de una sentencia condenatoria, es decir, una sentencia que pone una pena, cualquiera que sea la naturaleza de este tipo de penas, debe contar con una segunda instancia, una instancia de revisión por un tribunal ordinario. Pasamos ahora a la procedencia ya del amparo, a la procedencia del amparo directo. Bueno, como ustedes ya vieron, el amparo directo se distingue del amparo indirecto por muchas razones, por el órgano que puede conocer del juicio. En el caso del amparo directo solamente pueden conocer los tribunales colegiados de circuito y en casos excepcionales, por ejercicio de la facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero
pero además también por el tipo de actos que pueden ser reclamados a través de este medio de control constitucional. Como ustedes ya vieron, de acuerdo con el artículo 170, fracción primera de la Ley de Amparo, el amparo directo procede única y exclusivamente contra sentencias definitivas, es decir, aquellas que deciden el juicio en lo principal, así como resoluciones que ponen fin al juicio. Es decir, aquellas resoluciones que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Por ejemplo, sentencias que decretan el sobreseimiento de un juicio penal, ¿no? O de un proceso penal. Una resolución confirmada, una resolución que confirma, por ejemplo, el sobreseimiento de un proceso penal, es una resolución que no decide el juicio en lo principal porque no hay un pronunciamiento sobre el objeto del juicio, que debía ser, en principio es la acreditación del delito y la responsabilidad de la persona acusada, pero sí pone fin al proceso. Y en esa medida, al ser una resolución que pone fin al proceso, es una resolución que puede ser impugnada a través del juicio de amparo directo. Y por supuesto, como ustedes también ya vieron, para que el juicio de amparo directo sea procedente, no basta con que se trate de una sentencia que pone fin a un proceso, sino que es necesario agotar los recursos ordinarios. Por ejemplo, el recurso de apelación, si es el caso de una sentencia condenatoria o absolutoria, en el caso de las víctimas, ¿no? La víctima del delito. Una cuestión muy importante también para determinar la procedencia del amparo directo, específicamente cuando estamos tratando de analizar si una resolución pone fin al juicio, una resolución jurisdiccional pone fin al juicio, es determinar a partir de cuándo podemos estar hablando propiamente de un proceso penal. Y bueno, sobre esta cuestión, el propio artículo 170 de la fracción primera de la Ley de Amparo, en su último párrafo, como ustedes saben, establece que por regla general, pues el juicio, para efectos del amparo, comienza con la presentación de la demanda. Sin embargo, en el caso del proceso, eso podría ser aplicable obviamente para un proceso de naturaleza civil o mercantil, ¿no? Pero para el caso de la materia penal hay una regla especial, y aquí empiezan las particularidades del juicio para materia penal, que es que para la materia penal, el proceso penal comienza, en el caso del sistema acusatorio, con la audiencia inicial ante el juez de control. Esta audiencia que, como veíamos hace un momento, tiene por objeto o inicia con la formulación de la imputación, si es el caso de que la persona fue conducida al proceso, por ejemplo, a través de un citatorio, o con el control de la detención, si es el caso que la persona haya sido detenida, por ejemplo, por flagrancia o por caso urgente, ¿no? Es una audiencia que inicia con el control de la detención, se hace la formulación de la imputación, la persona hace su declaración, en su caso se desahogan medios datos de prueba, y se toma una decisión sobre si la persona debe o no estar vinculada al proceso. Ese es el momento que, según la ley, de acuerdo con la ley de amparo, comienza el proceso penal. Ahora, dicho esto, ¿qué tipo de resoluciones en el sistema penal podríamos considerar que son impugnables a través del amparo directo? Con esta, digamos, una vez hecha esta acotación general sobre el artículo 170, fracción primera. Bueno, en primer lugar, podríamos considerar que son impugnables a través del amparo directo, pues las sentencias que resuelven derivadas de un juicio oral, ¿no? Las sentencias que han derivado de un juicio oral en el que ya se ha determinado que la persona es o inocente o culpable, ¿no? Entonces, podríamos considerar que son sentencias que son definitivas en el sentido estricto de la ley de amparo, las sentencias absolutorias en el proceso ordinario o bien las sentencias condenatorias en el proceso ordinario. Por supuesto, de nuevo, insisto, cumpliendo con la regla de agotamiento previo de recursos. Pero además de esto tenemos, como ya les decía yo, tenemos formas que permiten terminar un proceso de forma anticipada sin tener que llegar a un juicio oral. Es el caso del procedimiento abreviado. Un procedimiento abreviado es una forma de concluir con una sentencia condenatoria un caso sin necesidad de que haya un juicio oral, siempre y cuando así lo haya propuesto la acusación y lo haya aceptado
lo haya aceptado la persona acusada. Más adelante, insisto, vamos a ver algunos de los requisitos. Y también, como ya decíamos, hay resoluciones que pueden poner fin al juicio sin necesidad de resolver lo principal, que también podrían ser impugnadas, como es el caso de las resoluciones de sobreseimiento. Ahora, esto podríamos decirlo, esto es lo que podríamos decir como en abstracto, de manera muy general, digamos como una pincelada muy general de lo que podría llevarnos si cotejáramos el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, con la ley de amparo. Sin embargo, lo cierto es que, a pesar de que pudiera parecer simple, en la práctica suelen ocurrir casos que pueden generar dudas en las y los justiciables, pero también en los juzgadores. Y estos casos dudosos o problemáticos, algunos de ellos han sido ya resueltos por los tribunales los tribunales federales, en particular la Suprema Corte, y trataré de mostrar algunos de estos criterios que permiten ya dilucidar o poner fin a estas controversias interpretativas, ¿no? Voy a referirme a lo largo de esta exposición de manera predominante a criterios de la Suprema Corte, pero eventualmente, ante la inexistencia de criterios vinculantes de la Suprema Corte, también haré referencia a algunos criterios de tribunales colegiados que me parece que pueden ser interesantes. Bueno, una primera cuestión, una primera duda que nos puede surgir si nosotros nos asomamos así superficialmente a la procedencia del amparo directo, es si, por ejemplo, procede el amparo directo contra una sentencia de segunda instancia, por ejemplo, un recurso de apelación, que ha ordenado la reposición del procedimiento del proceso penal, ¿no? Imaginemos que tenemos un caso penal, un proceso penal que ha llegado a la etapa de juicio oral, en el caso del sistema acusatorio, que ya se ha dictado una sentencia, se han impuesto las sanciones, y la sentencia es apelada por el acusado o la víctima, y se determina que han ocurrido violaciones durante el procedimiento, específicamente en la etapa de juicio oral, y se ordena que se reponga, ya sea de forma total o de forma parcial, el juicio oral. Aquí puede surgir la duda de si esto es una sentencia que pone fin al juicio o una sentencia definitiva. Y bueno, como ustedes podrán ya anticipar, la respuesta que han dado los tribunales a esto es que no. Una sentencia de segunda instancia que ordena que se reponga un proceso penal no es una sentencia definitiva, no pone fin al juicio. De hecho, lo que ordena es que el juicio continúe, es decir, que el juicio se reponga y continúe, y en su caso se determine si es el caso de dictar una sentencia condenatoria o una absolutoria una vez que se han purgado determinados vicios procesales, ¿no? Aquí les pongo una tesis que ustedes pueden consultar, en donde se desarrollan este criterio. Otra duda que puede surgir para efectos de la procedencia del amparo es si, por ejemplo, procede contra el amparo directo, si el amparo directo procede contra la resolución que confirma el no ejercicio de la acción penal emitida por el Ministerio Público durante la etapa de investigación inicial. Como ustedes probablemente recuerdan o sepan, hoy en día la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales permiten, no solamente permiten, obligan al legislador a prever la posibilidad de que la decisión de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público durante la investigación inicial pueda ser impugnada, pueda ser recurrida naturalmente por la víctima, ¿no? Una decisión de no ejercicio de la acción penal no es más que la decisión del fiscal, de un fiscal, de la fiscalía, de decidir que no continuará con el proceso. A pesar de que ha llevado a cabo investigaciones y que hay una denuncia o una querella, el Ministerio Público puede decidir no ejercer la acción penal porque, por ejemplo, considera que no hay delito, que no se ha cometido un delito una vez que se han llevado a cabo ciertas diligencias, o bien que se actualiza una causa de justificación o alguna causa de extinción de la acción penal. Bueno, estas decisiones pues, pueden ser impugnadas por la víctima, y hoy en día el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un recurso innominado que permite precisamente impugnar ese tipo de determinaciones. La pregunta que puede surgir aquí es, ¿se trata
de un acto que pone fin al juicio, en caso de que se confirme por un juez de control, por ejemplo, es un acto que pone fin al juicio. La respuesta que han dado algunos tribunales es que no, que la decisión que confirma el ejercicio de la acción penal emitida por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial no es una determinación que pueda ser impugnada, al menos en amparo directo, por la razón de que es una decisión que no se ha dictado en la etapa del proceso penal. Como veíamos hace un momento, para efectos de la ley de amparo, el proceso penal comienza con la audiencia inicial. Es decir, una vez que ya se ha formulado, bueno, hay una petición por parte del fiscal de que se continúe con el proceso, que se inicie un proceso para que se formule imputación, se cite a la persona a una audiencia inicial. Si el Ministerio Público no llega a ese momento, no ha iniciado propiamente un proceso penal y por lo tanto no estamos en caso de un acto judicial, jurisdiccional propiamente dicho. Estamos en una etapa procedimental a lo mucho, ¿no? Entonces, lo que han dicho algunos tribunales colegiados es que en estos casos no procedería el amparo directo, pero sí podría proceder en su caso de cumplirse los requisitos de procedencia el amparo indirecto. ¿Qué pasa? También podemos tener la duda, ¿qué pasa si, por ejemplo, el juez de control, la jueza de control, decide que no hay elementos suficientes para vincular a una persona a proceso, la víctima apela esta decisión o el Ministerio Público y se confirma esta decisión de no vincular a la persona a proceso? Aquí puede surgir la pregunta también de, ¿se trata de una decisión que pone fin al juicio? ¿Es una decisión impugnable a través del juicio de amparo directo o a través del amparo indirecto? Lo que han dicho aquí algunos tribunales es que esta decisión tampoco es impugnable a través del amparo directo, porque aunque aparentemente a simple vista la decisión de no vincular a proceso podría llevar a pensar que se ha acabado, se ha culminado con el proceso propiamente dicho, lo cierto es que, de acuerdo con la ley, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la decisión de no vincular a una persona a proceso no necesariamente implica que esté terminado, es decir, que ya no pueda continuarse con esa causa, con esa investigación. El Código Nacional de Procedimientos Penales permite expresamente en el artículo 319, párrafo segundo, que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente, en su caso, de considerar que existen elementos de juicio, nuevos elementos de juicio, diría yo, desde mi punto de vista, no podría el Ministerio Público volver a formular imputación si ya le dijeron que no existen elementos para dictar auto de no vinculación al proceso. Si no existen nuevos elementos, si no puede con los mismos elementos de prueba volver a querer iniciar un proceso, tiene que llevar a cabo nuevos actos de investigación y en su caso justificar por qué estos nuevos actos de investigación cambiarían la decisión ya tomada por un juez de control en cuanto a que no está acreditado el hecho o suficientemente acreditado el hecho que le señala como delito o la probable responsabilidad del imputado. Y bueno, por esta razón no se trata de una decisión definitiva. Insisto, el auto de no vinculación no implica necesariamente que no se pueda continuar. Esta es la razón que han dado algunos tribunales para considerar que no se trata de un acto, de una decisión más bien que pone fin, es una decisión judicial, pero no es una decisión que pone fin al juicio. Hay que decir que este criterio, aunque no existe todavía hasta donde yo tengo conocimiento, un criterio de la Corte específicamente de la auto de no vinculación, la Corte ha considerado o ha sostenido un criterio muy similar en el caso del sistema mixto en relación con el auto de libertad bajo reservas de ley para procesar, ¿no? El auto de libertad que era parecido, digamos, no quiero decir que es igual, pero era una decisión parecida al auto de no vinculación en el sentido de que implicaba que el juez tomaba una decisión en cuanto que no existían en ese momento elementos suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad y por lo tanto dictaba un auto de libertad para que en su caso el Ministerio Público, si lo consideraba, continuara con la investigación y en su caso volviera a formular acción penal, si fuera el caso. También en estos casos, insisto, la Suprema Corte llegó a considerar que era una resolución que no pone fin al proceso penal y por lo tanto no procedía el amparo directo en su contra, sino en todo caso el amparo indirecto.
Otra cosa que nos puede surgir, otra duda que nos puede surgir en relación con la procedencia del amparo directo en el sistema acusatorio en particular es qué pasa si la sentencia de segunda instancia, hay una sentencia de apelación, o bueno, empecemos por la sentencia de primera instancia. Imaginemos que hay una sentencia de primera instancia en el sistema acusatorio que es absolutoria. Hay un tribunal de enjuiciamiento que toma la decisión de que no existen, no se ha probado el delito más allá de toda duda razonable o la responsabilidad de la persona en su comisión, y absuelve. Evidentemente, en este caso, al existir una sentencia absolutoria, pues no se continuaría con la audiencia de individualización de sanciones, que sería lo que procedería en el caso de una sentencia condenatoria. Imaginemos que esa sentencia es apelada por la víctima y el tribunal de apelación revoca revoca la sentencia absolutoria y en su lugar determina que sí está acreditado el delito y devuelve, no se pronuncia sobre las sanciones, sino que devuelve la causa al tribunal de primera instancia para que lleve a cabo una audiencia de individualización de sanciones, donde se desahoguen pruebas únicas y exclusivamente ya para determinar cuál es la sanción que se debe imponer, el grado de culpabilidad en su caso, y en su caso también la reparación del daño. En este caso, la pregunta que puede surgir es, ¿se trata de una sentencia definitiva? ¿Estamos frente a una sentencia definitiva? ¿Poner fin al juicio? O bien debemos considerar de forma muy parecida a lo que sucede con las sentencias que ordenan la reposición del procedimiento, que no es una sentencia definitiva. Aquí algunos tribunales han sostenido, de manera muy interesante me parece, que en este caso sí estamos frente a una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque se trata de una sentencia que decide el juicio en lo principal. Al ser una sentencia de segunda instancia que ya se pronuncia sobre la acreditación del delito y la responsabilidad más allá de toda duda razonable de una persona, entonces se está resolviendo la cuestión principal. Y para estos tribunales, que además es una decisión que no puede ser recurrida a través de un recurso ordinario, y que además, en todo caso, las sanciones, la individualización de las sanciones, es decir, ya determinar qué sanción, qué pena corresponde aplicar a la persona por el delito que cometió, es una cuestión accesoria, en todo caso, incluyendo la reparación del daño. Entonces, al tratarse de una resolución que sí decide el juicio en lo principal, podemos decir entonces que es una sentencia que puede ser combatida a través del juicio de amparo directo. Otra duda que puede surgir en relación con la procedencia es, y que ha sido motivo también de análisis recientemente a lo largo de este año por algunos tribunales, es ¿qué sucede si se dicta una sentencia condenatoria y en contra de la sentencia condenatoria la víctima o el Ministerio Público interponen recurso de apelación, el inculpado, también, el sentenciado también interpone recurso de apelación, pero se lo desecha. Contra el auto que desecha el recurso de apelación del inculpado procedería el amparo directo. Es una resolución que ya pone fin al juicio. Esto ha sido analizado recientemente también por algunos tribunales y el argumento que se ha dado es que no se trata de una resolución definitiva porque mientras esté en trámite el recurso de apelación interpuesto por las víctimas o por el Ministerio Público, la sentencia sigue en vilo, ¿no? Si es una sentencia que sigue sub iudice, y entonces esta resolución no se puede considerar que sea definitiva. Hay que esperar, en todo caso, a que se resuelvan estos recursos para considerar que ya tenemos una sentencia definitiva en caso de que se confirme, por ejemplo, el proceso ordinal de reposición del procedimiento, entonces estaríamos en otro escenario. Y lo que han dicho esos tribunales
es que en estos casos el tribunal colegiado, al advertir esta situación y considerar que es incompetente por razón de la vía, pues entonces debe remitir el asunto al juzgado de distrito que corresponda para que analice este caso y lo resuelva en la vía indirecta. Voy a pasar ahora a las partes en el juicio de amparo directo penal. No me quisiera detener mucho en esta parte para poder abordar el tema de la materia de estudio del juicio de amparo directo en la actualidad. Bueno, ustedes ya vieron que la ley de amparo regula quiénes pueden ser partes. En principio, pues tenemos a la parte quejosa, es decir, que en el caso de amparo, es decir, quien se queja de la constitucionalidad del acto reclamado, en este caso, insisto, es una sentencia, y pueden ser, en el caso de la materia penal, pueden ser personas que han sido sentenciadas o procesadas, o bien la víctima u ofendido del delito. Tenemos también a la autoridad responsable, que tratándose del juicio de amparo directo, pues será el órgano jurisdiccional que haya dictado la sentencia o la resolución que se está impugnando. Tenemos también al tercero, la tercera interesada, que es, por regla general, aquellas personas que tienen un interés contrario a la parte quejosa, que en el caso del proceso penal, pueden ser las personas que han sido sentenciadas o que se encuentran procesadas cuando el amparo es promovido por las víctimas del delito. En sentido, o a la inversa, las víctimas ofendidos del delito también pueden ser consideradas terceros interesados para efectos del juicio de amparo cuando quien promueve el amparo contra una sentencia que pone fin al proceso penal o una resolución que pone fin al proceso penal es la persona acusada, o bien el Ministerio Público, y esto lo establece ya la ley de amparo expresamente, el Ministerio Público que ha intervenido en el procedimiento. El Ministerio Público que actúa ya no como autoridad, sino como parte en el proceso jurisdiccional. Y bueno, tenemos también el Ministerio Público Federal, que actúa no como órgano acusador en este caso, sino más bien como un garante, digamos, de la legalidad de los actos dictados o la legalidad de los juicios de amparo, como un observador que tiene interés en que se respete la Constitución y la ley en todos los casos. No es el Ministerio Público adscrito a los órganos de amparo. Me gustaría aquí hacer simplemente algunas puntualizaciones, algunas cosas, o hacer algunas aclaraciones sobre cosas que pueden ser debatibles o que pueden ser, que pueden generar duda en relación con las partes en el proceso penal. En primer lugar, sobre el tema de la víctima o ofendido como tercero interesado en el amparo directo. Fíjense que aquí, si ustedes ven la ley de amparo dice que tendrán el carácter de terceras interesadas las víctimas del delito, siempre y cuando el acto reclamado afecte directamente la reparación del daño, ¿no? Pero sí, esto es algo que ha generado mucha controversia, y la Suprema Corte lo que ha dicho, pues esto todavía no es jurisprudencia, hasta donde tengo conocimiento, pero es algo que ha refrendado ya en algunos precedentes, es que el requisito de que el acto reclamado afecte la reparación del daño, pueda afectar la reparación del daño, no le puede ser exigible a quienes tienen el carácter de víctimas directas o indirectas, sino única y exclusivamente a aquellas personas que pueden caer en el supuesto de la fracción tercera, inciso B de la ley de amparo, pero que no tienen el carácter de víctimas. Me explico, creo que esto fue un poco confuso, pero a ver, la fracción tercera, inciso B de la ley de amparo, dice expresamente que tendrán el carácter de tercero interesado, perdón, es el inciso C,
la víctima del delito o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Eso es lo que dice la ley de amparo. Ahora, al analizar la ley de amparo abrogada, que establecía una regla muy similar relativa que condicionaba la participación de la víctima a que el acto reclamado afecte la reparación del daño, la Suprema Corte consideró que no debías, para darle el carácter de tercero interesado a una persona que se considera víctima en el proceso penal, no debía condicionársele a que efectivamente hubiera una relación directa con la reparación del daño, fundamental y esencialmente porque ha habido una evolución jurisprudencial muy importante, no solamente en nuestro país, sino también en el derecho internacional de los derechos humanos, sobre la participación o los derechos de las víctimas. Y en esencia lo que se ha dicho, e incluso nos lo ha dicho la Corte Interamericana a México, en el caso Radilla Pacheco contra México, por ejemplo, lo que se ha dicho es que las víctimas deben tener derecho a poder participar en el proceso penal, no solamente con la finalidad de buscar una reparación, no solamente, es decir, su interés en la participación de un proceso penal no solamente se debe limitar o no solamente se limita a la reparación del daño, sino que debe también comprender otros aspectos que pueden incidir en la acreditación de los hechos y la búsqueda de la verdad, ¿no? Recordemos que uno de los derechos que ha cobrado más auge en fecha reciente respecto de las víctimas es precisamente su derecho a la verdad, su derecho a conocer lo ocurrido. Y este derecho podría verse frustrado si a la víctima no se le reconoce participación en el juicio de amparo, cuando el acto reclamado no afecta directamente su derecho a la reparación del daño, ¿no? Y algo muy importante que también ha dicho la Corte en esos precedentes, ahora les voy a decir cuáles son, es que el hecho de no citar o no emplazar a una víctima a un juicio de amparo directo penal, porque se considera que no se ve involucrado su derecho a la reparación, es una violación trascendental y grave, ha dicho la Corte. ¿Qué significa esto? Que la víctima tiene la posibilidad incluso de interponer un recurso de revisión en amparo directo, lo ha dicho la Suprema Corte, para pedir que se reponga el procedimiento y se le emplace el juicio en su carácter de tercero interesado o perjudicado. Esto lo ha dicho en estos dos precedentes, que es el amparo directo en revisión 55-30-2014 y 28-55-2015, en donde pasó precisamente este escenario que les comentaba. Entonces, hay que tenerlo en mente y quienes somos operadores del sistema, tener mucho cuidado sobre esta interpretación de la ley de amparo. Algo que también ha sido analizado recientemente por la Corte sobre el tema de la víctima en el proceso penal es el relativo a qué sucede si la víctima, por ejemplo, fallece en el juicio, teniendo la calidad de tercero o tercera interesada, sin representación, ¿no? Durante la sustanciación del juicio de amparo. Y aquí lo que la Suprema Corte ha dicho, me parece un criterio muy interesante, lo ha dicho recientemente, es que en estos casos los tribunales de amparo deben suspender el juicio de amparo y realizar las diligencias pertinentes para notificar a la asociación a través de su representante o albacea de esa circunstancia para, digamos, que se subroguen en los derechos de la víctima, toda vez que al estar involucrado, digamos, aquí está hablando específicamente de la reparación del daño, si se llega a demostrar que la persona es responsable, pues estaría obligada a reparar el daño causado a la víctima, en este caso a la víctima directa, pero al tratarse de un derecho que puede ser heredable, que puede ser pues sí, heredable a los posibles herederos, pues entonces debe dárseles la posibilidad de continuar participando en el juicio de amparo en la calidad de terceros interesados.
En relación con el Ministerio Público que intervino en el procedimiento, la Suprema Corte ha señalado que cuando el Ministerio Público, el órgano que participa como órgano acusador, es decir, como parte en el proceso penal, tiene el carácter de tercero interesado, pues tiene prácticamente todos los derechos que tiene cualquier tercero interesado. Es decir, puede promover incidentes, puede interponer recursos y puede intervenir en los recursos que hayan interpuesto las demás partes, ¿no? Puede ofrecer rendir pruebas, solicitar suspensión y diferimiento de audiencias, en general cualquier acto que corresponde a los terceros interesados. Lo único que la Corte hasta donde tengo conocimiento, ha señalado que no es posible que haga el Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal en su carácter tercero interesado, es promover amparo adhesivo. A diferencia digamos, a diferencia de la víctima o de las contrapartes que sí tienen a su alcance el amparo adhesivo cuando, por ejemplo, la persona acusada o sentenciada va al amparo en la vía principal, en el caso del Ministerio Público lo que la Corte ha señalado es que este no tiene en realidad un interés jurídico en que subsista el acto reclamado. Y si no tiene interés jurídico en que subsista el acto reclamado, porque digamos, su función es simplemente la de un órgano del Estado acusador, pero no tiene un interés más allá de eso, entonces no tiene legitimación para promover amparo. Digamos, es verdad que es parte, pero también es una autoridad del Estado y en esa medida se debe considerar que carece de interés jurídico propiamente, como si lo tendrían las víctimas, para promover un amparo adhesivo. En cuanto a las facultades, el Ministerio Público Federal, es decir, el de la fracción cuarta de la ley, del artículo 5 de la ley de amparo, la Suprema Corte ha sostenido que no se trata de una facultad, digamos, absoluta, no es una participación, digamos, igual o equiparable a la de un tercero interesado o de la parte quejosa, sino que se encuentra más acotada. Aquí, por ejemplo, en la contradicción de tesis 411 diagonal 2014, por ejemplo, tratándose de la posibilidad de interponer recurso de revisión en amparo indirecto, la Corte ha señalado que el Ministerio Público solamente tiene interés, o bueno, pues bien, solamente tiene legitimación para interponerlo cuando se trata de supuestos muy concretos. Por ejemplo, cuando se afecta, digamos, la sentencia que está de por medio afecta las facultades del Ministerio Público, la norma afecta a sus atributos, la norma impugnada o que está haciendo materia de análisis afecta a sus facultades, o bien cuando afecta el interés general que corresponde salvaguardar al Ministerio Público Federal. Y esto es interesante, digamos, trasladado al amparo directo, porque, por ejemplo, en el amparo directo en revisión 4326, la Corte ahí hizo, digamos, una especie de aplicación por analogía de este precedente al amparo directo, y señaló que el Ministerio Público Federal no tiene, por ejemplo, legitimación para interponer recurso de revisión en amparo directo si no hay si la norma que se analizó, la norma que se declaró inconstitucional o cuya constitucionalidad se reconoció en el amparo directo, en la sentencia de amparo directo, no interfiere o no tiene que ver con las facultades del Ministerio Público Federal, ¿no? Aquí lo que utilizó de apoyo, insisto, es esta tesis de amparo indirecto, pero hizo una especie de, insisto, de traslación o aplicación analógica al amparo directo. Pasamos ahora al tema de los plazos. Bueno, ustedes ya vieron que en el amparo tenemos una regla general, en el amparo directo, que es la regla de 15 días, ¿no? Por regla general, los actos deben ser reclamados a través del amparo en un plazo de 15 días, pero y aquí empiezan aquí hay varias especificidades en materia penal, que es que la propia ley de amparo, tradicionalmente, incluso la ley abrogada, tiene reglas especiales cuando se trata de actos derivados de procesos penales. Y una de las reglas especiales, o la regla especial que establece la ley de amparo, es el plazo de 8 años cuando se está reclamando la sentencia definitiva condenatoria que impone pena de prisión. En este caso muy particular, la ley de amparo, digamos, en aras de tutelar el derecho a la libertad de la persona o, digamos, darle mayor oportunidad de defensa de una persona que ha sido condenada a la privación de su libertad, le permite que tenga un plazo de 8 años para planear su estrategia de defensa
y promover un juicio de amparo. Si ustedes recuerdan, y esto ha dado lugar también a criterios interesantes, la ley de amparo abrogada le daba a la persona sentenciada la posibilidad de promover amparo en cualquier tiempo. Hoy este plazo en la nueva ley de amparo ha sido acotado y de cualquier tiempo el legislador decidió que sea un plazo límite de 8 años, ¿no? Y bueno, como ustedes también ya vieron, por regla general, estos plazos de cómputo para la presentación de una demanda de amparo, pues comienzan a correr al día siguiente aquel en que ha surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución que constituye el acto reclamado. Ahora, ¿qué dudas nos pueden surgir en relación con los plazos? Bueno, porque es una regla, digamos, muy general, pero siempre que nosotros ponemos o, digamos, contrastamos la realidad frente a las normas, siempre hay particularidades que nos obligan como operadores a considerar precisamente esas particularidades para ver si el derecho, la norma positiva es aplicable o no a un determinado caso particular. Y una de las dudas que ha generado esta regla es si, por ejemplo, la víctima tiene derecho a impugnar en un plazo de 8 años la sentencia condenatoria que ha impuesto pena de prisión a una persona para, por ejemplo, pedir que se aumente la pena o que se tenga por acreditado otro delito o que se tenga por acreditado un agravante, o bien para que se le repare adecuadamente el daño. Aquí lo que la Suprema Corte ha dicho a partir de una interpretación, digamos, restrictiva del artículo de la ley de amparo que prevé el plazo de 8 años, es que este plazo no es aplicable para las víctimas. Y no es aplicable porque, aunque la ley de amparo no excluye expresamente a las víctimas, no contiene una excepción expresa en caso de las víctimas, y no aclara si este plazo de 8 años es aplicable solamente para el sentenciado o también para la víctima. A partir de un análisis cuidadoso, dice la Corte, podemos ver del proceso legislativo, pero también de la intención, de la ratio de la norma, podemos advertir que este plazo en realidad atendió no solamente a la naturaleza del acto reclamado, es decir, al hecho de que se trata de una sentencia condenatoria que impone pena de prisión, sino a la afectación al derecho humano a la libertad personal. En otras palabras, la razón subyacente de la regla no era conceder un plazo de 8 años para que cualquier sentencia condenatoria que impone pena de prisión pueda ser impugnada en ese plazo, sino que la persona sentenciada sea la que tenga la posibilidad de planear con suficiente tiempo su estrategia de defensa. Si esto es así, dice la Corte, entonces no se actualiza las condiciones que actualizarían la razón subyacente de la regla y por lo tanto no aplicaría este plazo, que es el caso precisamente de las víctimas, ¿no? Y si no es así, dice la Corte, entonces el plazo en el que se debe impugnar una sentencia condenatoria por las víctimas que impone pena de prisión debe ser necesariamente el plazo de 15 días. Esto lo dijo acá en esa tesis que les comparto en esta diapositiva. Otra duda que puede surgir y que también ha sido motivo de análisis reciente por parte de la Suprema Corte es el relativo a ¿qué pasa si la persona, digamos, hay una sentencia penal que es apelada por la víctima, no es apelada por el imputado? ¿Qué pasa en estos casos? Se actualiza, digamos, hay una sentencia condenatoria de primera instancia que pone pena de prisión. Esta sentencia no es apelada por el sentenciado, por el condenado, sino únicamente por la víctima. En este caso se actualiza también el plazo de 8 años. Supongamos que la sentencia de apelación ordena modificar algún aspecto de la sentencia de primera instancia. Estamos frente a un caso en el que podríamos considerar que es aplicable la regla de 8 años, o es aplicable la regla de los 15 días. La Suprema Corte aquí, a partir de una interpretación parece garantista de la ley de amparo,
ha considerado que sí es aplicable el plazo de 8 años. Y el razonamiento que da la Suprema Corte para llegar a esta conclusión, en esencia, es que la sentencia de segunda instancia lo que termina haciendo es sustituir procesalmente a la impugnada, ¿no? Entonces, incluyendo las penas que se hayan impuesto, ¿no? Supongamos que la sentencia de segunda instancia mantiene la pena, pero ordena, por ejemplo, aumentar la reparación del daño. Bueno, esta sigue siendo una sentencia, digamos, que cumple con los extremos que establece la ley de amparo para considerar aplicable el plazo de 8 años y, por tanto, debe permitírsele al imputado o al sentenciado promover el amparo dentro de ese plazo. Dice la Corte, además, que la reparación del daño es un aspecto que está íntimamente vinculado con la pena de prisión en la medida, esto es un argumento interesante, que el pago de la reparación del daño muchas veces constituye pues un requisito para el acceso a determinados beneficios de preliberación, ¿no? Como puede ser la sustitución, la conmutación de la pena o los que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? De la persona sentenciada. Entonces, bueno, esto es un argumento adicional que permite considerar que hay una relación íntima entre una sentencia de apelación que, aunque no haya abordado o que haya confirmado la pena de prisión, no se haya pronunciado sobre esto, sino únicamente sobre la reparación del daño, permite hacer esta vinculación y considerar que estamos frente a la hipótesis que prevé la ley para actos que son impugnables en 8 años. Ahora, algo que también generó duda durante algún tiempo es ¿qué pasa con aquellas sentencias condenatorias que fueron dictadas antes de la nueva ley de amparo que acotó el plazo para su impugnación de cualquier tiempo a 8 años, que lo restringió? Podemos considerar, imaginemos que una persona fue condenada en el año 2012 o enero de 2013, antes de la publicación de la nueva ley de amparo, de la entrada en vigor de la nueva ley de amparo, y esta persona, bueno, pues digamos, pensaba o piensa que tiene toda su vida para pensar cómo impugnar esa sentencia a través de amparo. Esto es así. Efectivamente, podría presentar su demanda en cualquier momento o le debe ser aplicable la regla de 8 años. Aquí la conclusión a la que llegó el Pleno de la Suprema Corte es que no, que el plazo de 8 años que establece la nueva ley de amparo, la ley de amparo vigente a partir de abril de 2013, también es aplicable para aquellas sentencias condenatorias que se dictaron con anterioridad a su entrada en vigor. Pero lo que ha dicho la Corte es que para que no se viole el principio de retroactividad en perjuicio de la ley, este plazo debe ser computado a partir de la entrada en vigor de la ley de amparo. Es decir, el plazo de 8 años para todas esas sentencias dictadas con anterioridad, debió empezarse a computar a partir del año de abril de 2013, de tal suerte que este plazo ya habría vencido aproximadamente el año pasado y, digamos, ya no podrían ser impugnadas o poder ser combatidas a través del amparo directo penal, en tanto que ya se cumplió con la condición que establece la jurisprudencia. Esta tesis, aquí les pongo el número de la tesis, donde pueden consultar, este criterio. Paso ahora a algunas particularidades del trámite del juicio de amparo directo en materia penal. Al igual que tratándose de las partes, de los criterios de procedencia, etcétera, también en el trámite en materia penal podemos encontrar varias particularidades. Y esto pues es así por la razón de que cuando hablamos de la materia penal hablamos de cosas, pues normalmente de casos que involucran situaciones muy sensibles, ¿no? De la afectación a derechos muy sensibles. No hay que olvidar que el ejercicio del jus puniendi, el ejercicio del derecho penal, es el arma o digamos el brazo más fuerte, más violento por parte del Estado, en donde las personas con no poca frecuencia, lamentablemente, suelen estar en una posición de desventaja frente al Estado, en una posición de desequilibrio procesal frente a las autoridades, y es necesario
y así ha sido prácticamente desde que surgió la idea del garantismo en el pensamiento penal ilustrado, es necesario, digamos, adoptar ciertas medidas de salvaguarda, digamos, algunas medidas asimétricas que ponen a las personas que están siendo procesadas normalmente en una situación, digamos, de mayor ventaja o para tratar de equilibrar frente al órgano acusador, por ejemplo, ¿no? Al órgano de acusación. Y esto ha justificado que tradicionalmente las leyes procesales penales o incluso la ley de amparo, pues normalmente contengan este tipo de reglas asimétricas que lo que buscan es evitar que los derechos de las personas que son procesadas pues se vean lesionados, ¿no? Por una indebida protección. Y esto es de alguna manera lo que justifica, por ejemplo, figuras como la suplencia de la queja amplia en favor de personas que son procesadas, sobre lo que voy a tratar de abordar más adelante. Pero bueno, ¿qué especificidades en el trámite podemos encontrar tratándose del juicio de amparo? Bueno, si atendemos a la ley, podemos ver que, por ejemplo, hay algunas reglas que no le son aplicables a las personas que han sido, digamos, o que son imputados de un delito, ¿no? Personas que son quejosas y que son imputadas de un delito. Una de ellas es, por ejemplo, el caso de las violaciones procesales. Como ustedes seguramente vieron en clases anteriores, una de las reglas o de las cargas procesales que establece el juicio de amparo en relación con las violaciones procesales es que esas se tienen que hacer forzosamente, se tiene que hacer valer todas las violaciones procesales en el juicio de amparo principal o en su caso en el juicio de amparo adhesivo. Si no se plantean en este primer amparo, no se van a poder plantear en un amparo posterior, ¿no? Y otra de las condiciones que establece la ley de amparo es que para poder hacer valer estas violaciones procesales en el amparo directo, es necesario que se hubieran impugnado a través de los recursos ordinarios, ¿no? Durante la tramitación del juicio. Por ejemplo, que se hubieran impugnado en la apelación, en materia civil o mercantil, apelación preventiva o apelación final, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en el caso de la materia penal? En el caso de la materia penal, la ley de amparo expresamente señala que tratándose del imputado, no es necesario que todas las violaciones procesales se hubieran hecho valer durante la tramitación del juicio, ¿no? Es decir, es posible que el imputado se abstenga de impugnar violaciones procesales durante el proceso, que no las señale durante el juicio, que no las impugne, pero sí las podría hacer valer en un juicio de amparo, en el juicio de amparo directo que se promueve eventualmente contra la sentencia definitiva. Quiero hacer desde ahora la aclaración que esto no significa que se puede impugnar todo. Vamos a ver que la Suprema Corte ha venido estableciendo reglas muy importantes sobre qué se puede impugnar en amparo directo en atención a las etapas. Y un criterio muy importante ha sido el criterio del cierre de etapas. Un criterio que lo que establece es que las etapas procesales del nuevo sistema se van sucediendo y se van cerrando de forma definitiva, de tal suerte que lo que no se impugna en una etapa no se puede impugnar en la siguiente, ¿no? Pero digamos, esto no es incompatible con esta regla porque lo que esta regla nos está diciendo es que, por ejemplo, en el caso del amparo directo contra la sentencia definitiva derivada de un juicio oral, no sería necesario que el imputado haya impugnado las violaciones procesales, por ejemplo, en la apelación. Podría hacerlas valer en el juicio de amparo directo de forma directa, ¿no? Vaya la redundancia. Digamos, otro mecanismo digamos, de protección garantista que establece la ley de amparo en favor de las personas procesadas es que, a diferencia de otras materias en donde es una carga procesal del quejoso ofrecer o presentar pruebas, en el caso de la materia penal señala la ley que la autoridad responsable con la presentación de la demanda debe sacar de oficio las copias que sean necesarias para la debida integración y trámite del juicio de amparo directo. Otra regla específica que podemos encontrar en la ley de amparo en relación con la tramitación es una obligación muy particular que no se prevé para otros casos, que es que en el caso del sistema acusatorio, la autoridad responsable debe remitir al órgano de amparo un índice cronológico de la audiencia. Un índice cronológico de la audiencia
en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes para facilitar, digamos, el estudio del acto reclamado en el juicio de amparo. Y finalmente, ya en el caso, hablando ya no de reglas judiciales, perdón, reglas legales, sino reglas jurisprudenciales, la Suprema Corte también ha venido generando criterios en relación con el trámite que me parecen muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ratificación del desistimiento, la Suprema Corte recientemente, en esta tesis que les pongo acá, ha señalado que en materia penal, tratándose de una persona que está privada de su libertad, es necesario que el juez ordene al actuario que va a llevar a cabo la ratificación del desistimiento, por ejemplo, de una demanda o de un recurso de revisión, de una demanda de amparo del recurso, que le explique al quejoso cuáles son los alcances y las consecuencias jurídicas de la decisión de no continuar con la instancia o con el medio de defensa correspondiente, ¿no? De nuevo, por los valores y por los principios que pueden estar en juego, ¿no? No basta con que la persona, desde esa perspectiva, no bastaría con que la persona presente un escrito de desistimiento y posteriormente firme su ratificación en la diligencia correspondiente, sino que es necesario que, tal y como sucede por hacer una equiparación con la lectura de derechos desde la detención o con la lectura de derechos que se le debe hacer al imputado para que nos aseguremos si es consciente de los efectos que tiene ir o no un procedimiento abreviado, lo mismo pasa en el caso de la ratificación del desistimiento. Debe existir un acto proactivo por parte del Estado en donde se le explique a la persona qué pasa, cuál es el alcance, es decir, cuáles pueden ser las consecuencias de que se desista de un juicio de amparo, ¿no? Otra cosa interesante, aunque es un criterio que ha sido vinculado al amparo indirecto, pero me parece que no habría razones para hacer una distinción tan tajante, es el caso del derecho a la defensa adecuada en el juicio de amparo. La Suprema Corte ha dicho que tratándose de personas privadas de su libertad, para garantizar el derecho a una defensa adecuada es necesario que cuenten también con un abogado o una abogada defensora en el juicio de amparo, es decir, no solamente en el proceso penal, sino también en el juicio de amparo, ¿no? Y finalmente, otro criterio que me parece interesante tiene que ver con la presentación de la demanda, ¿no? En esta tesis que les pongo acá, la Suprema Corte sostuvo que tratándose, al menos era un caso relacionado con la Ciudad de México, pero lo que la Corte sostuvo es que en aquellos casos en donde por el horario de labores del tribunal no existe la posibilidad de presentar la demanda durante las 24 horas del último día del plazo, entonces la persona interesada, la parte quejosa, puede promover el amparo al día siguiente al vencimiento del plazo en la primera hora hábil, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, en una lógica de cumplir con el principio de proacción, ¿no? Que lo que nos dice es que hay que favorecer, en todo caso, el ejercicio del derecho de acción y de tutela judicial efectiva y buscar la manera en que las personas puedan pues ejercer efectivamente sus derechos, ¿no? Y bueno, si es una causa, si la persona no pudo presentar su demanda de amparo por una causa que no le es imputable, que no le es atribuible, como es el hecho de que no haya funcionarios judiciales o oficinas de correspondencia abiertas 24 horas, bueno, hay que permitirle que pueda hacerlo al día siguiente. Pasamos ahora a la suspensión del acto reclamado en el amparo directo penal. Bueno, si ustedes recuerdan, hasta hace muy poco, hasta antes de la reforma de 2016, la ley de amparo, en el artículo 191, preveía que tratándose de amparos penales, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, debe ordenar suspender de oficio y de plano la resolución reclamada, ¿no? Y en caso de que la resolución reclamada comprendiera la pena de privación de la libertad, la suspensión surtiría el efecto de que el quejoso quedara a disposición del órgano jurisdiccional por mediación de la autoridad responsable, la cual, decía la ley de amparo, deberá ponerlo en libertad caucional si la solicita y ésta procede. Ahora, si ustedes ven cómo está redactado el artículo 191 después de la reforma de 2016, bueno, lo que pasó es que se eliminó la parte que facultaba a la autoridad responsable a pronunciarse o a concederle la libertad bajo caución
al quejoso en caso de que procediera. Y esto dio lugar pues también a algunas dudas interpretativas que fueron atendidas por la Suprema Corte en la contradicción de tesis 234/2017. Y aquí lo que la Suprema Corte dijo, en esencia, es que, pues sí, efectivamente, al haberse eliminado esta porción normativa, debe entenderse que en la actualidad la autoridad responsable ya no tiene la facultad para proveer sobre la procedencia de la libertad bajo caución de la parte quejosa, ¿no? Y esto dijo la Corte con independencia de que se trate de personas procesadas en el sistema mixto o en el sistema procesal penal, acusatorio. Ahora, esto podría estar ahorita generando algunas dudas. Muy bueno, ¿qué pasa? La persona al promover un amparo debe forzosamente tener que quedar privada de su libertad hasta que se resuelva el juicio de amparo. No existe la posibilidad de modificar, por ejemplo, la medida cautelar, que en su caso se hubiere impuesto, si se trata de una medida cautelar privativa de libertad. No, lo que la Suprema Corte explica es que el hecho de que se haya eliminado esta porción no significa o no implica una violación al derecho a la libertad personal, porque ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales, que entró en vigor a partir de 2016 y con esta reforma precisamente, prevé la posibilidad de que la medida de la prisión preventiva sea revisada por los jueces ordinarios a través de un mecanismo en el que la parte quejosa, en su caso, puede solicitar, con independencia del juicio de amparo, la revocación, sustitución o modificación de la medida cautelar, ¿no? Y aquí podrían preguntarme, oye, pero ¿y qué pasa con las personas que están sujetas a un proceso penal en el sistema mixto? Bueno, lo que sucede es que este mecanismo, por virtud del propio decreto de reformas de 2016, del artículo 5º transitorio, pues es aplicable también a las personas que han sido sentenciadas bajo el sistema mixto. Hay que recordar que el artículo 5º transitorio, que la Suprema Corte, por cierto, ya también validó su constitucionalidad, prevé la posibilidad de que las personas que están siendo procesadas por el sistema mixto y que se encuentran sujetas a prisión preventiva puedan solicitar la revisión de esta medida cautelar con aplicación del régimen que establece la Constitución a partir de la reforma de 2008 y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que recordemos, con excepción de los delitos de prisión preventiva oficiosa, ahora prevé un mecanismo, prevé un sistema de prisión preventiva que es excepcional, fuera de los de prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva ahora es excepcional y debe ser justificada por el Ministerio Público y, en su caso, decidida por un juez con base en los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Voy a pasarme ahora a las violaciones que son impugnables en el amparo, porque me queda ya poco tiempo, y me interesa que podamos abordar esta cuestión. Como ustedes saben, en el amparo se pueden hacer valer violaciones de diferente tipo, procesales, por ejemplo, que indebidamente se admitió un medio de prueba, se excluyó un medio de prueba, o se violó el derecho de defensa. También se pueden hacer valer violaciones formales que tienen que ver con, por ejemplo, omisiones o incongruencias contenidas en la resolución, indebida motivación, por ejemplo, o fundamentación y motivación, o también pueden ser violaciones de fondo, ¿no? Por ejemplo, que se aplicó indebidamente la ley penal o que se valoró incorrectamente las pruebas porque no hay delito que perseguir, ¿no? Y también en el amparo directo se puede hacer valer la inconstitucionalidad en vía incidental, si a través únicamente en los conceptos de violación y no como un acto reclamado destacado propiamente dicho, de normas generales que hayan sido aplicadas en la sentencia o durante el procedimiento. Ahora, esto es en términos generales, pero ya les adelantaba yo desde el inicio que la entrada en vigor del sistema acusatorio ha obligado a cambiar en nuestra concepción sobre el juicio de amparo y a cambiar la manera en que entendemos el juicio de amparo directo específicamente y qué se puede plantear en el juicio de amparo directo. Y para poder explicar esto me gustaría que recordáramos más o menos qué es lo que se puede impugnar en el sistema mixto, qué es lo que se podía impugnar. No me gusta hablar en pasado porque todavía hay muchos amparos directos vigentes en el caso de vigentes para juicios de amparo, para procesos penales en trámite del sistema mixto, pero bueno, ¿qué se podía hacer con el sistema anterior? Bueno, desde la novena época, la Suprema Corte sostuvo que en el juicio de amparo directo
era posible analizar prácticamente todas las violaciones que hubieran ocurrido en un proceso penal, pero incluso no solamente en la etapa jurisdiccional, sino desde la etapa de averiguación previa. En un cambio de criterio muy importante que tuvo lugar aproximadamente entre 2007 y 2009, la Suprema Corte dijo que en el amparo directo podíamos analizar incluso desde la detención de la persona, ¿no? Podíamos analizar si se cometieron violaciones desde la detención, desde que la persona fue detenida, cómo fue trasladada, cuánto tiempo transcurrió entre que fue detenida y trasladada al Ministerio Público, si, por ejemplo, se cometieron actos de tortura, si hubo un registro domiciliario indebido en la etapa de averiguación previa, en fin, todas las violaciones desde que una persona ha sido detenida hasta que se ha dictado una sentencia condenatoria. Ahora, por supuesto que si las violaciones, por ejemplo, ocurrían en la etapa de averiguación previa, pues esto no implicaba que se repusiera el procedimiento. En todo caso, lo que esto implicaba es que se tenían que declarar inválidas aquellas pruebas derivadas de actos ilícitos en la etapa de investigación y, en su caso, emitir una nueva sentencia en la que se prescindiera de la valoración de esas pruebas y se determinara si con el conjunto probatorio restante existía o no responsabilidad, ¿no? O bien, si la violación era tan grave, por ejemplo, el caso, ustedes recordarán, el caso de la ciudadana francesa Florence Cassé, si la violación era tan grave, la violación cometida desde la detención era tan grave que implicaba que todo el material probatorio se había visto comprometido en su fiabilidad, como sucedió en ese caso, bueno, pues se podía conceder un amparo liso y llano para que se anulara la sentencia en su totalidad al no existir pruebas que pudieran sustentar una eventual condena, ¿no? Y esto, insisto, lo podríamos analizar hasta el amparo directo. Pudiera pasar todo el proceso hasta el amparo directo y en el amparo directo analizar todo. ¿Qué sucede ahora? Y bueno, aquí les pongo las tesis, por si ustedes las quieren consultar del sistema anterior. ¿Qué sucede ahora en el sistema acusatorio? Bueno, en el sistema acusatorio esto ya ha cambiado. Y esto, digamos, estos son uno de los cambios más importantes en relación con el juicio de amparo directo. En el sistema acusatorio, el sistema penal acusatorio, para saber qué puede ser materia de estudio en el amparo directo contra una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, necesitamos forzosamente prestar atención y distinguir de qué resolución estamos hablando y de qué etapa procedimental estamos hablando, ¿no? De forma muy concreta, tenemos que analizar si se trata de una sentencia definitiva que fue dictada en un juicio oral o si fue dictada en un proceso abreviado, ¿no? Tenemos que analizar si se trata de una resolución que fue dictada ya después de la etapa de juicio o si es una resolución dictada antes de la etapa de juicio. Vamos a hablar ahora rápidamente del amparo directo y del procedimiento abreviado. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento abreviado, para que pueda proceder el procedimiento abreviado, es necesario que el Ministerio Público lo solicite dentro de un procedimiento, que la víctima o ofendido no presente oposición y que el imputado reconozca estar debidamente informado de sus derechos, que renuncie expresamente a ir a un juicio oral, que consienta que la aplicación de este procedimiento y que admita su responsabilidad en el hecho de que se le imputa, ¿no? Y que a partir de eso acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que el Ministerio Público exponga al formular su acusación. Es decir, en pocas palabras, el procedimiento abreviado lo que permite es que si la persona imputada acepta, puede ser sentenciada sin necesidad de un juicio a partir de los medios de prueba, aunque no hayan sido desahogados, pero que el Ministerio Público señala que cuenta a su disposición, ¿no? Esto puede sonar un poco extraño, porque una persona quisiera no ir a un juicio oral y defenderse y aceptar un procedimiento abreviado. Bueno, porque la ley, el Código Nacional, también le permite al Ministerio Público negociar la pena, ¿no? Bueno, proponer una reducción de la pena, que puede ser de hasta una mitad o de un tercio, dependiendo del tipo de delito. Y esto puede ser, digamos, un incentivo para que una persona, digamos, acepte ser condenada sin que haya un juicio oral propiamente, y con eso gane, entre comillas, una reducción en la pena. Bueno, lo que en otros lugares se conoce, por ejemplo, como el plea bargain de alguna forma, ¿no? Ahora, ¿qué podemos analizar en este procedimiento abreviado? Esto es muy interesante. La Suprema Corte tiene ya una doctrina muy, muy importante en donde la Suprema Corte donde ha señalado que
en el procedimiento, en la sentencia de amparo directo que confirma la resolución de un procedimiento abreviado, no podemos analizar cualquier cosa. No podemos analizar cualquier cosa porque no estamos hablando propiamente de un juicio. No ha habido un contradictorio. La persona renunció, la persona quejosa ha renunciado a su derecho de defensa y ha aceptado ser condenada. Entonces, ¿qué podríamos en todo caso analizar? Bueno, simplemente los presupuestos jurídicos fundamentales para que proceda esta forma de terminación anticipada, que es a los que nos referimos hace un momento, que son en esencia el análisis de la congruencia e insuficiencia de los medios de convicción. No significa que se vaya a valorar los medios de prueba porque no han sido desahogados, sino simplemente ver si eran suficientes para la procedencia de este mecanismo de determinación anticipada. Si se han, por ejemplo, impuesto penas que son contrarias a la ley, es decir, que la persona aceptó un procedimiento abreviado y se le ha impuesto una pena que es contraria a lo que establece la propia ley. O bien, la fijación del monto de la reparación del daño. Ahora, ¿qué no puede ser materia de estudio del amparo directo contra la sentencia condenatoria? Contra la sentencia condenatoria derivada de un procedimiento abreviado. Bueno, y también la Corte ha dicho que puede ser materia de estudio la aplicación de beneficios preliberacionales, ¿no? Eso también, porque no implica el análisis de la responsabilidad, la comisión del delito, etc. ¿Pero qué temas no pueden ser estudiados? Bueno, no pueden ser estudiados la acreditación del delito, porque la persona decidió no ir a un juicio a cuestionar esta cuestión. No puede ser materia de estudio su responsabilidad penal. Tampoco puede ser materia de estudio la valoración de las pruebas. No puede ser materia de estudio la proporcionalidad de la pena que se le ha impuesto, porque ella ha consentido, digamos, el ser juzgada por la pena que le ha propuesto el Ministerio Público para ir a este procedimiento abreviado. Tampoco puede alegar la posible existencia de actos de tortura, porque, digamos, esto podría estar estrechamente vinculado con la acreditación del delito, en tanto que podría implicar la exclusión de pruebas, y tampoco puede impugnar la ilegalidad de la detención por la misma razón, ¿no? Porque en todo caso, impugnar la ilegalidad de la detención, lo que se estaría buscando es que no se consideren determinados medios de prueba para el dictado de una sentencia condenatoria. Esto por lo que hace al procedimiento abreviado. En suma, el procedimiento abreviado es un procedimiento muy específico en el que ya no se puede cuestionar en el amparo directo si la persona es inocente o es culpable, para decirlo de forma muy simple, y tampoco se puede impugnar aspectos que fueron aceptados por el propio acusado, únicamente los presupuestos formales, los presupuestos procesales que establece la ley para la procedencia de esta forma de determinación anticipada. Paso ahora ya para finalizar con qué puede ser impugnado en el procedimiento ordinario, es decir, con el procedimiento que ha ido a una etapa de juicio oral, qué se puede impugnar en este amparo. Las dos preguntas que me gustaría simplemente responder aquí digamos, la pregunta esencial que me gustaría responder ¿es posible plantear en el amparo directo contra una sentencia condenatoria o absolutoria derivada de un juicio oral todas las violaciones cometidas desde la detención, como sucedía en el sistema mixto? Esto ha sido motivo de análisis, de discusión. Ha habido un debate muy importante jurisprudencialmente y también en la academia al respecto. Y la posición vigente, digamos, de la Suprema Corte es que no, en principio, ¿no? La Suprema Corte ha dicho, desde el amparo directo en revisión 669/2015, que si bien de una interpretación literal de la ley de amparo, del apartado B del artículo 173, que contiene un listado de violaciones procesales que pueden ser impugnadas en el sistema acusatorio en el amparo, pudiéramos pensar que el legislador previó la posibilidad de que se pudiera impugnar todo. Lo cierto es que a partir de una interpretación conforme de la ley de amparo a la luz de los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, se debe entender que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo contra una sentencia derivada de un juicio de amparo, de un juicio oral, debe limitarse única y exclusivamente a las violaciones cometidas a partir de esta etapa. Como veíamos, hay una etapa de investigación inicial y complementaria, intermedia, y una etapa de juicio oral que inicia con un tribunal que no conoció, que no pudo haber conocido etapas previas. Y son precisamente a partir de ese momento, a partir de la etapa de enjuiciamiento, que el tribunal colegiado podría analizar violaciones procesales, no podría ir más atrás. Es decir, no podría analizar violaciones cometidas en etapa intermedia y en etapa inicial. ¿Por qué?
Las razones que ha dado la Corte para sostener este criterio son esencialmente tres. Primero, porque solamente con esta interpretación se le da operatividad al principio de continuidad, el cual lo que establece el principio de continuidad es que disciplina el proceso penal en una lógica de continuidad de etapas basadas precisamente en un criterio de cierre y de oportunidad para alegar. En otras palabras, el sistema penal está construido de tal manera que las etapas se vayan sucediendo unas a otras y se vayan cerrando adecuadamente sin que sea posible regresar a una etapa anterior. En segundo lugar, porque esta es la interpretación que resulta más coherente con el artículo 20 de la Constitución, que establece que el Tribunal de Enjuiciamiento no debe conocer lo sucedido en etapas previas, ni debe utilizar lo conocido en etapas previas para tomar una decisión, porque de lo contrario podría estar contaminado. Y es también la interpretación que resulta más coherente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que establece que el acto reclamado se debe apreciar tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable. Y si la autoridad responsable, de acuerdo con la lógica del cierre de etapas y con la lógica del sistema bifurcado, sistema penal bifurcado entre un juez de control y tribunal de enjuiciamiento, solamente el tribunal de apelación, por ejemplo, podría ver y observar las violaciones cometidas desde la etapa de juicio oral, pues entonces tampoco el tribunal colegiado podría conocer más allá de esa etapa, ¿no? Aquí les pongo yo algunas tesis en donde ustedes pueden consultar esos criterios, ver el alcance de estos criterios. Pero simplemente en relación con el alcance, yo quiero hacer aquí una acotación final sobre cómo debemos interpretar estos criterios, porque pudiera parecer, digamos, un tanto cerrado este criterio y alguno de ustedes pudiera estar pensando, oiga, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, algunas de las pruebas que se obtuvo es ilícita o se debe ver afectada por lo que sucedió en etapas previas? Bueno, lo que la Suprema Corte ha dicho en estos precedentes es que no hay que confundir, por ejemplo, hablando expresamente de los medios de prueba ilícitos, no hay que confundir la exclusión de los medios de prueba que tiene lugar en la etapa intermedia. Eso ya no se podría, por ejemplo, combatir. No se puede pedir que se excluya un medio de prueba en amparo directo porque ya se admitió en la etapa intermedia y forzosamente se tendría que desahogar en la etapa de juicio oral. Pero esto no significa que, por ejemplo, no podamos en el juicio oral nosotros plantear que este medio de prueba no debe ser valorado, ¿no? Que no debe valorarse porque, por ejemplo, efectivamente existe una violación a derechos fundamentales o surgen dudas sobre esta cuestión, ¿no? Una cosa, dice la Corte, es que el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia y otra cosa es que la defensa pueda plantear argumentos que cuestionen el valor de las pruebas o si pueden ser valoradas en el juicio oral, y esto, si se debate en el juicio oral, pues sí podría ser eventualmente materia de análisis en el juicio de amparo directo, en tanto que es algo que se discute en el juicio oral y por lo tanto pudiera ser una violación de fondo o procedimental que puede ser discutida posteriormente. Finalmente, ¿qué pasa con las violaciones cometidas en etapas previas? Me dirían ustedes. Bueno, el criterio hasta ahora, y lo verán ustedes en su clase de amparo en directo, es que, por regla general, el juicio de amparo indirecto procederá contra todas aquellas violaciones cometidas en etapas previas, violaciones en etapa de investigación e intermedia, siempre y cuando se cumplan los requisitos que prevé la ley de amparo, que es que se trate de violaciones de imposible reparación. Y bueno, yo con esto culminaría aquí mi exposición y quedaría estos 5 minutos que me restan para alguna pregunta o respuesta. Y dado que, bueno, digamos, hubo algunos inconvenientes técnicos al principio que no nos permitió iniciar con suficiente tiempo, por supuesto que quedo a su disposición en mi correo oficial para cualquier duda que ustedes tuvieran y con gusto yo lo puedo responder a través de ese medio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Gustavo Ponce. Y bueno, en atención al horario que tiene disponible para la sesión, se realizarán el mayor número de preguntas que nos permita el tiempo programado. Y bueno, hemos recibido muchas preguntas, muchos comentarios en el chat de esta transmisión. Y bueno, leeré las que nos permita el tiempo. Claro. La primera, maestro, es, en su opinión, ¿qué tan eficiente y eficaz ha resultado el nuevo sistema penal acusatorio y qué tanto se ha avanzado en comparación con el sistema anterior? Pues bien, en lo personal yo creo que todavía hay muchos retos. Evidentemente el sistema penal acusatorio
todavía tiene muchos retos por resolver. Para nadie es desconocido que todavía tiene algunas deudas, hay documentales ya, incluso en plataformas digitales, que lo muestran así, pero me parece que el sistema acusatorio, bien implementado, digamos, bien consolidado, hay muchos retos todavía en materia de capacitación, en materia, digamos, de entendimiento, de cultura sobre el sistema acusatorio. Creo que bien implementado el sistema acusatorio tiene muchísimas ventajas en comparación con el sistema anterior. Por poner un ejemplo, antes en el sistema anterior se permitía que una persona fuera condenada con el simple hecho de que aparecieran pruebas de supuestos testigos recabadas en la averiguación previa, aunque estos testimonios no hubieran sido confrontados ante el juez. Es decir, aunque el juzgador no haya tenido la posibilidad de ver efectivamente que hay una persona que viene de carne y hueso a declarar en contra de otra. Lo mismo con las periciales. No fueron pocos los casos en donde personas fueron a prisión a partir de pruebas periciales que fueron recabadas y desahogadas exclusivamente ante el Ministerio Público por peritajes oficiales, respecto a los cuales no hubo ni siquiera posibilidad de ejercer contradicción, ¿no? Y en fin, hay una serie de elementos que tienen el sistema de justicia penal acusatorio que representan desde mi punto de vista ventajas. Tienen que ver también con la celeridad, tienen que ver con la participación que se le da ahora a las víctimas, la posibilidad de que tengan asesores y asesoras jurídicas, la publicidad de las audiencias, que es un elemento fundamental para darle legitimidad al sistema y también para que podamos fiscalizar las actuaciones de las autoridades. Por supuesto que todavía quedan retos, por supuesto que todavía hay cosas que tenemos que discutir, pero yo creo que no deberíamos, digamos, no hay argumentos sólidos todavía para pensar que hay que abandonar ese sistema y regresar a ese sistema anterior que fue opaco, corrupto y yo diría hasta perverso. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿se puede promover un juicio de amparo directo en materia penal sin agotar el principio de definitividad cuando se acrediten violaciones a derechos humanos? Es una pregunta muy interesante. En principio parecería conforme a la ley que no, pero es algo que se va a discutir pronto, precisamente a propósito de este caso. Me parece, bueno, no necesariamente, pero sí hay algo que está relacionado en el caso de este documental que yo les comentaba, que todos lo conocen, que es el caso de Dudas Razonables. Se plantea algo parecido. Me parece que ahí las y los ministros tendrán la posibilidad de reflexionar precisamente sobre el alcance del deber de agotar recursos internos para efectos del amparo y probablemente a partir de ahí surjan algunos criterios interesantes. Insisto, parecería que actualmente que la ley de amparo sí pone esa carga procesal, digamos, incluso en materia penal, pero, digamos, vamos a ver qué pasa en este caso. Una pregunta más. Bueno, Claro. dice, la víctima queda en estado de indefensión después de una ratificación de no vinculación a proceso en segunda instancia, ya que no puede solicitar amparo indirecto o directo. No estoy muy seguro, esta es una pregunta interesante, no tengo muy claro, digamos, eso lo podría investigar, no tengo muy claro que no pueda ir al amparo indirecto contra la resolución que ratifique el no ejercicio, la no vinculación a proceso. Ya no lo abordé en mi presentación, tenía yo justo más adelante qué argumentos puede plantear la víctima, pero si ustedes revisan, por ejemplo, cómo quedó el texto de la ley de amparo después de la reforma constitucional de 2016, dice ahí que las víctimas tienen una legitimación amplia, incluso en amparo directo, ¿no? Esto lo pueden discutir ya ustedes más adelante en su clase de amparo indirecto, pero considerando este criterio incluso de la Corte en relación a que no debe estar condicionada la participación de la víctima a la reparación del daño, me parece que probablemente hay argumentos para considerar que sí es una decisión impugnable. Muchas gracias. Bueno, nos da tiempo todavía. Hay más preguntas, pero... Sí, adelante. Yo tengo tiempo. Si ustedes tienen tiempo, yo me puedo quedar aquí unos minutos más. Ok, muchas gracias. En el caso del amparo en materia penal, ¿qué sucede con el tercero interesado cuando hay una suspensión provisional del acto reclamado? No me queda muy clara la pregunta. ¿Qué sucede en términos de exactamente qué? ¿Qué sucede en el tercero interesado cuando hay una suspensión provisional del acto reclamado? Pues, digo, me parece que en este caso aplicarían las reglas generales del amparo. Estaríamos hablando del amparo indirecto.
me parecería, digamos, aventurando una respuesta que, bueno, quedan a salvo sus derechos para poder, por ejemplo, inconformarse, ¿no? Y presentar recursos en contra de esas decisiones, de poder alegar, si es el caso, que está en posibilidad de hacerlo. Y es todo lo que podría decir al respecto, digamos, del tercer interesado. Bueno, pasamos, creo que tenemos un poquito de tiempo, pasamos a otra. ¿Puede ser considerado válido el sobreseimiento del juicio de amparo tratándose de la libertad de una persona sin que el juez haya entrado al estudio de fondo del asunto? Esto depende del caso. Digamos, toda decisión sobre el sobreseimiento de un caso, específicamente el juicio de amparo, depende de que se actualicen los requisitos que establece la ley de amparo. Y esto es un juicio es una decisión judicial que se compone de dos elementos. La primera es que, digamos, tengamos por acreditado el hecho que establece la ley de amparo para que se actualice la causa de sobreseimiento. Por ejemplo, la cesación de efectos del acto reclamado, por ejemplo, que se trata de un acto dictado en ejecución de una sentencia de amparo previa. Si tenemos que tener muy claro que efectivamente se actualiza la hipótesis de hecho que establece el supuesto de la ley de amparo, artículo 61, para poder decretar el sobreseimiento, la improcedencia y eventualmente el sobreseimiento. Por supuesto que puede haber interpretaciones más o menos amplias de las causales de improcedencia. Desde mi punto de vista, y esa es la postura que a mí me convence más, las causales de improcedencia siempre se deben de interpretar de manera restrictiva, en atención al principio pro actione y en atención ahora a la reforma constitucional del artículo 17 que establece que cuando no se afecten la igualdad procesal entre las partes, los tribunales deben privilegiar la solución de los aspectos de fondo frente a las meras formalidades, ¿no? Esto creo que nos obliga a repensar también las reglas de improcedencia del juicio de amparo. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Puede ser que sea justificada la decisión de sobreseer un caso de amparo, un juicio de amparo. La Corte Interamericana, y existe doctrina en la Suprema Corte, ha dicho que no es per se violatorio el derecho de acceso a la justicia que no se conozca, que no se analice el fondo de los asuntos cuando existen razones de peso, ¿no? para no hacerlo, que normalmente tienen que ver con el orden público y el procedimiento, y las reglas procesales que, digamos, también buscan salvaguardar el equilibrio procesal. Entonces, puede ser legal o puede ser ilegal la decisión de un tribunal colegiado o de un juez de amparo de sobreseer. Y esto dependerá de que se haya justificado correctamente la hipótesis de hecho que establece la ley y que se haya interpretado correctamente la ley de amparo a la luz de estos principios constitucionales. Y esto lo podremos ver ya en casos concretos. Muchas gracias, maestro Gustavo Ponce. Pues bueno, el tiempo se nos ha terminado y quisiera pedirle, antes de despedir la sesión del diplomado, si usted quisiera hacer una conclusión o algún comentario final sobre su exposición. Nada, simplemente, maestra Aura, reiterar mi agradecimiento a la invitación, agradecer la moderación del evento, ofrecer nuevamente una disculpa por estos inconvenientes técnicos que tuvimos y quedar nuevamente a su disposición para cualquier otra duda que pudieran tener vía correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un saludo a todas y todos. Muchas gracias, maestro. Pues en nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradezco su participación y de igual forma damos las gracias a las personas intérpretes de la lengua de señas por el acompañamiento durante esta transmisión. También aprovecho para recordarles que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo el lunes 4 de abril a las, se expondrá el magistrado Seth Leonel López, integrante del primer tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito, expondrá el tema amparo directo, particularidades por materia 3 civil. Y bueno, de esta manera pues damos por terminado, pero antes quisiera también decirles que en la plataforma del diplomado, en la página de internet y en el canal de YouTube de Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a cada transmisión. Y antes de concluir, hago del conocimiento de las personas inscritas en el diplomado que el día de hoy es el último para realizar el examen del módulo 3 en la plataforma de Casas de Cultura Jurídica. Pues bueno, sin más, lamentamos
que el tiempo se haya terminado. Y bueno, a nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradecemos a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Muy buenas tardes, muchas gracias.